Buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos iniciando nuestro programa de todos los martes, Visión Gerontológica. Bueno, vamos a tocar varios temas interesantes que tienen que ver justamente con la comunicación de contenidos gerontológicos y que es importante reforzarlo en toda la comunidad para que de alguna manera ayudar al fortalecimiento de una verdadera cultura gerontológica difundida. Y eso es lo que tratamos de hacer desde la Central Gerontológica Internacional. La Central Gerontológica Internacional es un una institución sin fines de lucro que justamente integra un gran equipo de profesionales, técnicos e incluso también algunas personas mayores que desean estar presentes y compartir nuestros conocimientos y las experiencias con las que estamos trabajando aquí desde la Central. Bueno, vamos hoy día a compartir algunos temas que yo realicé donde, donde en un taller de gestores, ¿no? Pero ahora lo vamos a hacer público para todos, ¿no? Es importante, vamos a destacar acá la cuestión de la comunicación. Ustedes ya deben saber, es un proceso mediante el cual un emisor transmite mensaje a un receptor a través de un canal utilizando un código común que le permite entenderse, fundamental para el entendimiento y la organización social, y puede ser verbal y también no verbal. Existen diferentes tipos de comunicación, como la comunicación verbal, que es exclusivamente del ser humano, y la comunicación no verbal, que incluye gestos y expresiones. La comunicación es la transmisión de información entre dos o más individuos, puesto que un participante le envía un mensaje a otro. Todos los seres vivos presentan alguna forma de comunicación, ya sea mediante palabras, señales químicas, sonidos o movimientos. Sin embargo, solo el ser humano tiene la capacidad para elaborar mensajes empleando un lenguaje. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué es la comunicación efectiva? ¿Cuándo realmente la comunicación cumple su rol, ¿no? La comunicación efectiva es aquella en la que el mensaje es transmitido de una forma exitosa. ¿Por qué? Porque el receptor ha comprendido el significado y la intención del emisor. Y para lograr esto es muy importante que quien realiza el mensaje sepa con exactitud qué es lo que quiere transmitir, es decir, que conozca el tema sobre lo que está hablando y que pueda elaborar un mensaje preciso y claro. Entonces, acá estamos hablando, ¿no? De un emisor, de un mensaje receptor, y también debemos considerar cuándo la comunicación falla, ¿no? ¿En qué momento falla la comunicación? De repente el emisor no está utilizando el medio de una manera adecuada, ¿no? Y no se hace entender, ¿no? Por las personas que tratan de lograr entender su mensaje, y puede haber simplemente una comunicación fallida y en todo caso que genere demasiada ambigüedad, ¿no? Eh, entonces, aquí tenemos que entender que la, los conceptos los conceptos, las visiones, las teorías, se, digamos, expresan a través de un lenguaje que tiene que ser preciso, ¿no es cierto? Y también nosotros tenemos que ah, manejar también lo que se llama una comunicación asertiva, una comunicación en la cual nosotros vamos a dar a conocer nuestros puntos de vista, nuestras ideas, y pero respetando obviamente a las ideas que puedan tener los demás, ¿no? Y también hay una comunicación no asertiva, que es la de asumir en lugar de preguntar, por ejemplo. Juzgar, generalizar, victimizarse, no establecer contacto visual, falta de límites. Estos son aspectos de una comunicación no asertiva con un grupo de personas, por ejemplo.
Entonces, hay que tomar en cuenta los usos y valoraciones adecuadas que tiene que tener la información. Un concepto, por ejemplo, es una idea o representación mental que permite organizar y comprender la realidad, facilitando la comunicación y el aprendizaje, ¿no? Se define como una representación intelectual de un objeto, fenómeno o idea, una construcción cognitiva que categoriza, organiza la información en nuestra mente. Por ejemplo, cuando pensamos en perro, formamos una imagen mental basada en ello. Entonces también nos vamos a pensar quiénes son las personas mayores, son en realidad las personas mayores y cómo se relaciona el concepto de una persona mayor con el envejecimiento y la vejez, ¿no es cierto? De ahí vamos a ver lo que voy a llamar acá la mirada gerontológica. Ahora, obviamente, ¿qué relación existe entre las personas mayores, el envejecimiento y la vejez? Bueno, podemos decir ante todo que la persona mayor es simplemente una persona que ha cumplido 60 años o más. Así, sí. ¿Por qué? Porque no es un grupo de edad extremadamente diverso, muy heterogéneo, ¿no? Entonces hay y pensar también qué tiene que ver las personas mayores con el envejecimiento. Bueno, es un grado de mayor de envejecimiento porque simplemente porque hemos cumplido más de 60 años, pero ojo, hay que pensar que el envejecimiento, no todos en el envejecimiento, no envejecemos, mejor dicho, al mismo ritmo, ¿no? No todos envejecemos igual, envejecemos diferente, de una manera más positiva, más saludable y otros no. Y también, y la vejez, que se considera como la última etapa de la vida y que en la cual, según la Organización Mundial de la Salud, eh, eh, se, se hace ver la pérdida de capacidad intrínseca asociada a la biología o sea, del envejecimiento. Entonces, cuando hablamos de personas mayores, no necesariamente estamos diciendo que todas las personas mayores ya han pasado a una etapa de la vejez, ¿ok? Y en tanto, el envejecimiento, bueno, el envejecimiento es un proceso que comienza, por supuesto, mucho más, o, para muchos, hay muchas teorías con el tema del inicio del envejecimiento, ¿no? Algunos dicen que de la concepción, otros del nacimiento, otros de la adolescencia, otros cuando ya se cumplió el desarrollo como adulto, en fin. Pero el envejecimiento es un proceso extremadamente complejo, ¿no? Y que todavía tiene muchas polémicas realmente, ¿no? Con respecto a ello y posturas frente a lo que se llama el envejecimiento. Entonces, echemos una mirada gerontológica. ¿Qué cosa diríamos? ¿Por qué decimos una mirada gerontológica? Una mirada gerontológica o una visión gerontológica es aquella que integra todos los aspectos relacionados con el envejecimiento, biológicos, psicosociales en general, y también lo espiritual. La ciencia se basa en el conocimiento empírico y verificable, mientras que la ideología se refiere a un conjunto de ideas y valores que orientan la acción y la identidad de grupos. Esto es interesante. Este texto que acá he compartido me parece muy interesante porque sí, efectivamente, a veces la ideología también llega a distorsionar y afectar también el valor científico. Definición. Entonces, la ciencia sí se caracteriza por ser un conocimiento sistemático, objetivo, verificable, se basa en la observación, la experimentación, el uso de métodos rigurosos para obtener datos, ¿no? Que puedan ser reproducidos y validados. La ciencia busca entender y explicar fenómenos naturales y sociales a través de teorías que pueden ser probadas y refutadas. Su objetivo es alcanzar un conocimiento que sea
completamente válido y libre de sesgos ideológicos. Entonces, ¿qué dice la ciencia sobre el envejecimiento y su complejidad? Los constructos sociales, vamos a considerar esto, los constructos sociales, por ejemplo, son conceptos, ideas o prácticas que se consideran reales, mira, o verdaderos, ojo, ojo, entre comillas, porque un grupo de personas los ha definido y aceptado dentro de una cultura o sociedad particular, ¿no? Estos constructos no existen de forma natural, sino que son el resultado de la interacción humana y el consenso social. Entonces, ahora entendemos por qué algunas personas definen la vejez como un proceso que comienza a los 60 años, porque justamente se trata de esto, ¿no? De un constructo social. Pero no sé, o sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Es algo real que la vejez comienza a los 60 años? Yo digo que no, definitivamente no, ¿no? Es simplemente una cuestión de conveniencias, una cuestión de políticas, nada más. Porque una persona, recordemos que tenemos, no solamente tenemos un solo tipo de edad, que no es la cronológica, sino también la biológica. Y muchas personas pueden ser más jóvenes, vamos a ponerlo entre comillas eso, por ejemplo, uno de 65 años que se encuentra de una forma muy saludable, con otro que de repente, por el contrario, tiene patologías y problemas, entonces nos vamos a encontrar con que la edad biológica de la persona que está más saludable va a ser menor, obviamente, ¿no? Y podríamos, en todo caso, definir la vejez de acuerdo a las características que la definen, ¿no? Entonces, no podemos ver solamente la vejez como un constructo social. En todo caso, deberíamos definir claramente como etapa de la vida que esté debidamente explicada y descrita, ¿no? Donde se implica mucho el término, la cuestión de la pérdida de la capacidad intrínseca, incluso pérdida de capacidad funcional. Ahora, uno de los temas que también tenemos que tener mucho cuidado, y nos vamos a encontrar muchísimo con esto en el tema de la comunicación, son las famosas falacias o razonamientos que parecen lógicos o válidos, pero que no lo son. Tienen la apariencia de obedecer a un razonamiento correcto, pero en realidad el razonamiento que se sigue es falaz, erróneo, engañoso, con el objetivo de convencer o persuadir al interlocutor. Y esto es un tema de comunicación muy amplio, muy amplio. Podemos encontrar muchísima falacia, por ejemplo, en las diversas publicaciones que encontramos en las redes sociales. Una falacia en el campo de la lógica es una argumentación o razonamiento que parece a simple vista válido, pero que no es, no lo es. Entonces, ya sea que se cometan de manera intencionada, con fines de manipulación y de engaño, eso se llama un sofisma, o de manera desinteresada, que es un paralogismo. Entonces, las falacias han preocupado a diversos campos discursivos del quehacer social, como la política, la retórica, la ciencia o la religión. Sí, es en parte, es simplemente error, ¿no? O también mala intención, como acá lo acabamos de ver. Ahora, ejemplos de falacias en el ámbito gerontológico. Por ejemplo, la vejez comienza a los 60, refutada totalmente por el concepto de la heterogeneidad del envejecimiento y de las personas mayores. Y si existe la heterogeneidad, diversidad para envejecer, entonces esto significa que lo que estamos viendo acá, entre comillas, es una falacia. Otra, si mañana cumples años, estarás
más viejo. Refutada también, porque el envejecimiento no es una cuesta abajo, sino un proceso complejo que se da en el tiempo, pero no a causa del tiempo en sí. Entonces, envejecemos por lo que ocurre en el tiempo, ¿ok? Toda afirmación debe seguirse de su sustentación, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de el proceso de envejecimiento, sabemos que es un proceso extremadamente complejo y que de ninguna manera nosotros vamos a querer simplificarlo, porque cuando simplificamos, realmente estamos cayendo también en estos temas relacionados con la falacia. Y eso, de lo extremadamente complejo, es porque, si bien es cierto, el envejecimiento no se detiene y hay pérdidas biológicas en todo el proceso, pero también puede uno envejecer de una manera más lenta y más saludable, ¿no? Y esto puede generar que una persona tenga una edad biológica mucho menor a su edad cronológica, por ejemplo. Y además, envejecemos diferente incluso dentro de nuestro propio cuerpo. Es decir, puede ser que en algunos órganos internos nosotros estemos más saludables que en otros, ¿no? Y por lo tanto, incluso la heterogeneidad va por dentro de nosotros mismos. La relación entre envejecimiento, vejez y personas mayores, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? El proceso de envejecimiento es algo que es un proceso de la vida, ¿no? Es un proceso de la vida en la cual no hay todavía una definición completa, total, de lo que es el proceso de envejecimiento. Hay diferentes teorías que se pueden encontrar, pero de hecho el envejecimiento es un proceso continuo, pero que no necesariamente implica una pérdida constante o una especie de dependiente. Eso no es tampoco. Incluso hay personas que pueden retroceder su edad biológica. Los cambios en los hábitos de las personas puede generar que la persona se sienta incluso más saludable estando unos años adelante. Ojo. La complejidad y los problemas para definir el envejecimiento y la vejez. Una cuestión importante aquí, la complejidad y los problemas. Bien, cierto. Ya hemos entendido que debemos asumir la complejidad del envejecimiento y no tratar, pues, de simplificar, ¿no? De mala forma. Según la Organización Mundial de la Salud, la vejez implica pérdida de capacidad intrínseca asociada al envejecimiento. Entonces, definamos esa capacidad intrínseca. Pues bien, acá hay una definición. La capacidad intrínseca se refiere a la combinación de todas las capacidades físicas y mentales que un individuo puede utilizar en un momento dado y está relacionada con su independencia y su funcionalidad. Y en la CIE 11 de la OMS aparece justamente esto, pérdida de la capacidad intrínseca asociada al envejecimiento. Capacidad funcional. Eso también es importante tener claro la diferencia entre capacidad funcional y la capacidad intrínseca. Pues vamos ahí. Bueno, la capacidad funcional se refiere a la habilidad de una persona para realizar actividades de la vida diaria y participar en su entorno. Por ejemplo, la capacidad de caminar, vestirse, realizar tareas domésticas, etc. En resumen, la capacidad intrínseca se centra en las habilidades innatas, ¿ah? Mientras que la capacidad funcional se enfoca en cómo esas habilidades se traducen en acciones en la vida diaria.
Ahora sí estamos comprendiendo la diferencia entre la capacidad funcional y la capacidad intrínseca. Ahora, respecto a las edades, la edad cronológica, ya sabemos, es la edad determinada por la fecha de nuestro nacimiento. Y la edad biológica se basa en el estado funcional del cuerpo. Ojo, ¿ah? Por eso es que hay muchas personas mayores que dicen sentirse jóvenes. Claro, es una manera de expresar que se sienten bien cuando lo dicen, ¿no? Por algo lo dicen. Entonces, muchas personas tienen una edad biológica distinta a la cronológica, más o menos según su estilo de vida o condiciones de vida, que ralentizan o aceleran este proceso. Hay muchas teorías sobre el envejecimiento. Solo podemos decir que es un proceso natural de la vida, no se detiene, pero sí se ralentiza y hay momentos en que se rejuvenece. Los hábitos son fundamentales y ya se puede decir que la edad biológica retrocede. Ya estamos comprobando eso, sobre todo por la práctica, la actividad física, el tema de la actividad física, muy importante para el proceso de la edad biológica. Se ha demostrado recientemente que la actividad física es un factor predominante en el retroceso de la edad biológica y la actividad física es vital en la cognición y la salud en general. Esta actividad física debe ser regular, constante, adaptada a las condiciones de cada persona. El deporte incluso adaptado, el ejercicio, la danza, el baile. Y hay que dinamizar la vida, la actividad cotidiana. No dejar de hacer lo que sabes hacer. Son valiosas la curiosidad intelectual, querer saber más, ¿no? Ese ser curioso nos fortalece increíblemente. No podemos ya, no sé, dejar de aprender. Nunca deberíamos dejar de aprender. Siempre deberíamos estar aprendiendo. Deberíamos ser aprendices toda la vida, ¿no? Qué importante es esto realmente. Ahora vamos a ver otro aspecto del asunto. Ajá, el taller de... perdón, este de acá. Primero vamos a otro. A ver, vamos aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, esto ya lo hemos visto. Ujú. Acá estamos. Es importante decir que cuando nosotros eh, vamos a informar temas gerontológicos, tenemos que tener mucho cuidado en la manera como estructuramos lo que vamos a decir. O sea, lo que llamaría yo la estructura de discurso, ¿no? Cómo informar adecuadamente de hechos. Y ojo, los hechos tienen un contexto. ¿Ah? Los hechos tienen que ser contextualizados, ¿no? Y las publicaciones, ¿no? Que abundan en las redes sociales de todo tipo, ¿no? Incluyendo, por supuesto, de temas relacionados al ámbito gerontológico, pero ojo, relacionados al ámbito gerontológico no necesariamente va a indicar que estás comunicando adecuadamente temas relacionados a la gerontología. Hay mucha información y hay mucha información que también es inexacta. Entonces, hay que entender pero sin embargo, hay que entender los medios de comunicación en general, ¿no?
Y deberíamos decir una cosa, que las redes sociales realmente son hoy un instrumento muy valioso para la visibilidad, por ejemplo, de las personas mayores y de estas temáticas, ¿no? Que generalmente no aparecían en los medios, como por ejemplo los periódicos, ni la televisión, ni la radio ha dado ninguna cobertura de este tipo de contenidos. Entonces, vamos a ver en medios de comunicación tradicionales, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué se publicaba en los diarios o en la radio? Bueno, programas de radio puede haber, ¿no? Todavía de repente también hay todavía, pero obviamente la oportunidad de poder estar en un medio en el cual tú no solamente vas a ser pasivo en el sentido de que solamente vas a leer o vas a oír o ver, sino que aquí vas a participar, vas a comentar, incluso tú mismo puedes crear contenido. Entonces, esto es una revolución en la comunicación, ¿no? Entonces, hablamos entonces de estos medios de comunicación tradicionales que habían frente a las redes sociales y otros medios de Internet, ¿no? Hay páginas web, hay blogs, y también que se ha mejorado muchísimo las búsquedas en Google como herramientas de consulta también, muy importantes, y ahora con la inteligencia artificial todavía nos está facilitando mucho más la tarea, aunque siempre no debemos tampoco, debemos pensar que también puede haber errores, ¿ah? No hay que confiarse demasiado tampoco en la inteligencia artificial. Eh, Ahora, vamos a ver las actitudes, por ejemplo, que tenemos frente a las personas mayores. ¿Qué cosa vemos en las personas mayores? Vemos en ellos personas con mucha edad, tal vez con mala salud, o que eh, son personas sabias, o que son personas maravillosas, no sé. Yo digo una cosa, la edad no nos define como persona, ¿no? Nuestra actitud siempre va a ser de respeto hacia todas las personas y obviamente a las personas mayores. Pero no idealicemos y pensamos que la edad no nos define como personas. El hecho de que seamos menores o mayores nos hace ni más ni menos. Es lo que realmente somos como ser humano y que de alguna manera lo transparentamos a través de nuestra actitud ante la vida. Eso es lo que deberíamos realmente valorar. Ahora pasamos a otro. Vamos a ver, por aquí, por aquí. Ujú. Bueno, también aquí vamos a revisar algunas cuestiones conceptuales muy actuales. Por ejemplo, se dice la nueva longevidad, se habla de la nueva longevidad, que es un concepto que redefine el envejecimiento o enfocándose en vivir cada etapa de la vida con propósito, salud y conexión social. Esto es lo que allí abajo estamos viendo. La nueva longevidad no se trata solo de vivir más años, sino de cómo elegir vivir esos años. Este concepto desafía a las personas a ver el envejecimiento como una oportunidad para seguir creciendo, aprendiendo, disfrutando de nuevas experiencias. Se centra en mantener una vida activa y conectada, promoviendo hábitos saludables y una actitud positiva hacia el envejecimiento. Bueno, realmente este escenario que hoy se llama o se da a conocer como nueva longevidad es algo que se ha ido desarrollando a lo largo de varios años, y yo diría con mayor fuerza tal vez a partir del 2016, 2017, donde ya comenzamos a ver un escenario en el cual las personas mayores eran mucho más visibles. La visibilidad de la persona mayor se hacía cada vez
más grande y se estaba generando un escenario nuevo, ¿no? Es decir, ya con personas mayores que participaban mucho más en la vida social, en muchas actividades y a veces que actividades incluso que la gente creía que las personas mayores no podían hacer y que, y que podían hacer deportes y muchísimas cosas nuevas se van a generar dentro de este contexto, ¿no? Y que algunos han definido como nueva longevidad. Ahora, pero es importante también decir algo. Cuando uno, hay que tener cuidado porque a veces también hemos encontrado algunas publicaciones que nos llevan a ser poco ambiguo, diríamos, ¿no? Porque la vez pasada vi una publicación que decía, la nueva longevidad no es vivir más, sino vivir bien. Eso lo vi, está publicado. Obviamente aquí me genera ambigüedad. Y es como si me dijeras a mí que la longevidad, ¿no? La longevidad se rechaza a sí misma, ¿no? Es una longevidad que no es longevidad. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, estas definiciones que estamos acá sí lo explican de la manera correcta, ¿no es cierto? Acá dice, no se trata solo de vivir más años, esto está muy bien, acá también, ¿no? Pero hemos visto, sí, publicaciones donde dicen la nueva longevidad no es vivir más, sino vivir bien, con calidad y todo lo demás. No, pues, no puede haber una longevidad que se niegue a sí misma, ¿no? Entonces, hay que expresar correctamente lo que queremos realmente decir, ¿no? Porque si no estamos generando ambigüedad y sobre todo una falacia, una verdadera falacia. Cuidado con eso. Bien, ahora, acá estamos revisando algo que se llama las ciencias del envejecimiento y lo voy a recordar mucho porque lo ha expresado con mucha claridad la doctora Graciela Zarevsky. La ciencia del envejecimiento es un campo interdisciplinario que estudia el proceso de envejecimiento buscando promover un envejecimiento saludable y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Yo creo que, claro, acá estamos hablando de la ciencia del envejecimiento, como dice, un campo interdisciplinario en el cual también se puede hablar también de la gerontología. Ahora, la visión de la llamada nueva longevidad, sin embargo, como yo lo había dicho, antes no se llamaba nueva longevidad, pero ya se estaba notando que había un cambio notable con respecto a las personas mayores. Ya había un nuevo escenario gerontológico que se iba gestando años antes de que de que el concepto o este término nueva longevidad se había hecho popular, sin utilizar el mismo título, cuando el desarrollo social llevaba por lógica a conclusiones similares. Claro, obviamente se crean paralelismos, lógicamente. Ante una realidad, diversos profesionales han estudiado eh, escenarios similares, ¿no? Y de repente no lo han definido exactamente en la misma forma que el otro, pero cuando uno comienza a analizar, se va a dar cuenta que las ideas son muy similares, es casi lo mismo. Simplemente, de repente, tal vez ha tenido más éxito con el término básico ahí que se repite, ¿no? ¿No? Un poco de marketing gerontológico por ahí. Ahora, problemas con posturas radicales respecto al envejecimiento. También ahí hay una cuestión interesante para plantear, ¿no? Posturas radicales, ¿qué significa? Que dicen, bueno, eh, hay muchas personas que están en una postura de que el envejecimiento es como una especie de enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos que luchar
y el envejecimiento es el gran problema, es el envejecimiento y contra lo cual debemos poner todo nuestro esfuerzo, mientras que otros minimizan más bien el aspecto biológico del envejecimiento, demasiado también ya, y eso genera también una pérdida, también yo diría, a nivel también científico. Yo creo que cuando hablamos de envejecimiento, tenemos que hablar de todos los aspectos que implica, necesariamente, ¿no? Ahora, tener una postura anti o pro envejecimiento, bueno, obviamente ya sabemos, de los que consideran que el envejecimiento es como una enfermedad, que es tremendamente un error, es una falacia total, porque el envejecimiento es un proceso natural de la vida, ¿no? Ahora, claro, algunos biólogos dicen, por ejemplo, que el envejecimiento es el causante principal de la enfermedad, ¿no? Eso es lo que dice. Me acuerdo al español, biólogo español, Manuel Serrano, sí, así decía, ¿no? Entonces, si tú dices que el envejecimiento es la principal causa de la enfermedad, entonces obviamente tú apuntas a decir, soy anti-age. Claro, es lógico, ¿no? Ahora, pero ahora viene la postura que como respuesta a este anti-aging o a ese anti-envejecimiento, que es ahora el pro-envejecimiento. Como que estoy de acuerdo con que el envejecimiento no es una enfermedad y por lo tanto tenemos que sí fomentar un envejecimiento saludable, activo, ¿no? Y poderlo vivir ese envejecimiento mejor. Esa es la postura pro envejecimiento. Ahora, veremos si no hay un intermedio. ¿Quién sabe? ¿No? Estamos hablando del anti y del pro. Y de repente hay algo en el medio. Puede haber. ¿Ah? Oye, hay que plantearlo. Porque necesitamos separar la paja del trigo, porque eso es lo que estoy viendo. A veces también estamos confundiendo un poco las cosas. Por ejemplo, cuando nos estamos centrando mucho en la parte biológica, eh, de repente nos vamos a recibir una serie de críticas, ¿no? Porque si centras mucho en la parte biológica, tú vas a estar como los anti-aging, que no sé qué. No, no tiene por qué ser así. Yo creo que la gerontología debe implicar todos los aspectos del envejecimiento, todo. Y nada de que esto no es menos importante o más importante que lo psicosocial es más importante que lo biológico. Nada, todo parejito. Así debe ser, ¿ok? Entonces, separar la paja del trigo, ¿qué significa? ¿Por qué? Porque hay muchos científicos que son biólogos, no son gerontólogos. Y como son biólogos, ellos van a verlo todo de la manera biológica. Y hay que entenderlo, es un biólogo. Y este biólogo puede tener un conocimiento científico válido, bueno. Entonces, si nosotros nos ponemos en un plano radical de que yo no quiero saber nada con los biólogos que están hablando, que esto que a mí no me interesa, pues sí debería interesarte, porque tú deberías tener una cultura gerontológica plena, total, y deberías entender todos los aspectos que esto implica, desde lo biológico hasta lo espiritual, todo lo que tiene que ver, de alguna manera, las repercusiones que el envejecimiento tiene en la sociedad y en la persona. ¿Ah? Entonces, separemos la paja del trigo y entendamos que hay científicos que están desarrollando estudios biológicos de gran importancia a las cuales nosotros damos la espalda. No, no, eso no, esas cosas son, nos interesa solamente la parte psicosocial y nada más. No, no deberíamos ser así. Deberíamos tener esa capacidad para comprender todos los aspectos realmente y tener una visión verdaderamente holística
de lo que es el proceso de envejecimiento. Entonces, por eso, cuando hablemos de longevidad o de nueva longevidad, siempre vamos a decir, longevidad es vivir más. Y digan rotundamente sí, longevidad significa vivir más. Sea nueva longevidad o antigua longevidad, igual es vivir más. La diferencia es que se remarca ahora el aspecto del sentido de vida, de la forma de que, ¿no? Tu estilo de vida, la manera como enfocas ese vivir. Entonces ahora lo creas como una nueva longevidad. Y de hecho, ha habido gente que probablemente en el pasado ha practicado eso que hoy se llama nueva longevidad. Y podría explicar también lo que ha logrado en su vida. Ahora, también por ahí decimos los 50 años significa la mitad de la vida. Entonces, el que tiene más de 50 años está en la otra mitad. ¿Pero esto es cierto? ¿Esto es real? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque primeramente, ¿cuánto es el promedio de vida de la persona? Sobre los 80 años, ¿no es cierto? Saquemos un porcentaje, ¿sí? 80, 78 años, 82 años, depende del país, ¿no? Ahora, entonces, no es pues, tener 50 años no es la mitad de la vida, tener 50 años, ¿no? Ya has transcurrido más de la mitad de tu vida, de acuerdo al promedio, ¿no? De lo que se vive ahora. Tal vez más adelante, ¿sí? Puede ser, pero ahora no. Pero ahora se usan muchas frases motivadoras eh, que, que de alguna manera a mí me produce una sensación de algo como que se quiere, eh, se idealiza, se romantiza en realidad las cosas. Hay cosas que no son realmente satisfactorias. Yo pienso más en la precisión, ¿no? Ahora que veríamos eh, en que los conceptos deberían ser más precisos, la expresión de todo ello. Ahora, vamos a hablar ahora de las famosas narrativas contemporáneas sobre el envejecer. Claro, ahora cuando hablamos de estas narrativas, hay publicaciones que nos cuentan historias, nos cuentan anécdotas o simplemente nos cuentan lo que hoy se considera las personas mayores, ¿no? Entonces estas narrativas eh, pueden, de hecho, este tipo de comunicaciones puede tener un impacto en la sociedad y sobre todo porque se repiten constantemente. Recordemos que en las redes sociales las publicaciones eh, se pueden viralizar fácilmente. Entonces, estamos viendo que hay narrativas contemporáneas sobre el envejecer que muchas veces son positivas, sí, claro que sí, pero también hay unas que se exceden y llegan a la idealización. Entonces, hay las que son idealizantes y también las motivadoras, ¿no? O sea, no, pues, en realidad, por ahí también las idealizantes y las motivadoras están ahí también, porque esas idealizantes muchas veces pretenden ser motivadoras, ¿no? Entonces, también hay las que son más realistas y que sin dejar de lado las cosas alegres, maravillosas y divertidas que uno que puede tener en la vida, pero también tiene esa mesura, ¿no? En su expresión, que nos hace ver que no todo es color de rosa, pero que al mismo tiempo tenemos muchas posibilidades para seguir desarrollando, creciendo y mejorando. Entonces, hay narrativas, y yo haría unas narrativas realistas. Entonces, ¿sobre quién estamos compitiendo? ¿Sobre quién da la mejor noticia? ¿O realmente queremos expresar la realidad?
¿Mm? Entonces vamos a pensar la problematización de la persona mayor. Hoy día también, ese es un tema también que me ha gustado abordar, porque a veces veo publicaciones que plantean que es un problema que existan tantas personas mayores. O sea, para ellos es un problema que existan tantas personas mayores. Entonces, cuando en realidad el problema no está localizado en las personas, el problema está dentro de la sociedad y el Estado, dentro de nuestra propia sociedad, que no estamos eh, mirando el verdadero problema. Y ese verdadero problema, ¿cuál es? La falta de servicios adecuados, verdaderamente cuando los derechos se hacen reales, ¿no es cierto? Entonces, hay que apuntar al problema real, que tiene que ver con la sociedad. También se habla hoy día, y había la moda también, un poco de moda también por aquí, ¿no? El gerontólogo disruptivo. El gerontólogo disruptivo, bueno, el término disruptivo se refiere a disrupción, que implica un cambio bastante marcado, ¿no? Entonces, eh, podría ser radical incluso, ¿no? En gerontología. Entonces, obviamente, cuando las personas comienzan a expresarse en el sentido de ser gerontólogo disruptivo, nos tienen que mostrar en dónde está la disrupción, ¿no es cierto? ¿Cuál es la disrupción? La noticia de que las personas mayores ya están aprendiendo el Internet, perdón, que están aprendiendo de repente un poco de inteligencia artificial, ¿esa es la disrupción? Yo no lo creo, porque realmente ya hace tiempo que las personas mayores están avanzando y continuamente siguen avanzando en el tema este, de Internet, de lo que es la tecnología. Ahora, actitudes conservadoras e ideología. También hay personas que consideran que mucho del bagaje, del lenguaje y de muchas cosas que teníamos antes hay que conservar, ¿no? Hay que seguir en estas cosas. Entonces, la política también se enfrenta a la ciencia, ¿sí? Puede ser. La política se enfrenta a la ciencia. Bueno, la política, ¿cuándo no? Cuando no se enfrenta a la ciencia, diríamos. La conveniencia no puede anular también el criterio de verdad. Ojo, otro tema interesante aquí. ¿La conveniencia puede anular el criterio de verdad? Pues no. Muchas veces, bueno, yo he tenido la oportunidad de haber conversado con algunas personas que yo le decía, pues no, las personas mayores, no todas las personas mayores son vulnerables y no todas las personas mayores son vulnerables y por lo tanto tienen bastante fortaleza y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona me dice, no, Luigi, lo que tú estás diciendo es muy peligroso porque de repente nos van a quitar los derechos que ya hemos ganado por haberle dicho eso. Entonces, ¿qué más estamos diciendo acá? La conveniencia es conveniente y como es conveniente, entonces se anula el criterio de verdad. ¿Te das cuenta? Es decir, como es conveniente, entonces yo voy a decir mentira. ¿Ok? Es real. Entonces, entendamos eso. Hay verdades que pueden parecer cosas muy bonitas, muy hermosas, y hay también de las otras. Ahora, ejemplo de un gerontólogo que criticó el hecho de enfatizar mucho la diversidad por considerarlo no conveniente. Esto, justamente, este es el caso. Y ver un peligro de afectar los derechos de las personas mayores, porque dice, tú, Luis, estás diciendo que las personas mayores se sienten jóvenes y cosas así. Mucha máquina. Entonces, nos van a querer quitar nuestros derechos. No es así, pues, no pensemos de esa manera. Los derechos ya están establecidos y no se van a ir para atrás. Y más bien, lo que deberíamos
enfatizar ahora que ya tenemos todos los derechos, ¿no es cierto? La enfatizar ahora cómo vivir mejor, cómo tener un mejor envejecimiento saludable. ¿Ah? Entonces, cuando ya estamos hablando de la vejez y la vejez y la vejez durante mucho tiempo, y curiosamente hay muchísimas formas de decir que no es la vejez. La vejez no es enfermedad. La vejez no es debilidad. La vejez no es... Al final de cuentas, decimos todo lo que aparentemente no es la vejez y sin embargo no decimos qué es la vejez. Nos interesa saber una etapa de la vida en que hay ciertas características. Ahora, ojo, todas las etapas de la vida son descriptibles, ¿ah? Por si acaso. Entonces, todas las etapas de la vida. Entonces, durante la vejez, vamos a decir la vejez es un proceso más avanzado de envejecimiento, y hay que decir la verdad, ¿no? Entonces, hay que decir que existe una edad biológica y una edad cronológica, y que por lo tanto, dos personas que tienen la misma edad, ¿no? La misma edad en el calendario, pero una de ellas es más joven. Los dos tienen la misma edad, nacieron el mismo día, pero uno de ellos es más joven. ¿Claro? Aquí. A ver, niveles de funcionalidad. Diferencia entre funcionalidad y capacidad intrínseca. Bueno, esto creo que sí ya lo revisamos, ¿no? Se refiere a la capacidad del individuo. La funcionalidad se refiere a la capacidad de un individuo para realizar actividades de la vida diaria sin necesidad de supervisión externa. Y por otro lado, la capacidad intrínseca se refiere a la combinación de todas las capacidades físicas y mentales que un individuo puede utilizar en un momento determinado. La interacción entre estas dos capacidades es fundamental para entender el envejecimiento saludable y la independencia de las personas mayores. Entonces, la vejez, como cualquier etapa de la vida, no se inicia igualmente para todos, porque la vejez implica cambios importantes que marcan una etapa, pero esa marca no es el calendario, no tiene nada que ver ahí el calendario. Es como un antes y un después. Estos cambios implican cambios físicos y puede también producir cambios psicosociales, alteración de roles, en fin. ¿El sistema inmunológico pierde eficiencia? Sí. Por tanto, la vejez no tiene una relación directa con una edad cronológica determinada. Se da en tiempos diferentes para cada persona. Creo que ya estamos llegando al final. A ver, vamos a ver. Por aquí tenemos algo. Ujú. Sí, efectivamente, ya estamos llegando al final y quiero que reiterarles nuestra invitación a que seas miembro asociado de la Central Gerontológica Internacional, que es una plataforma para el intercambio profesional. Compartes experiencias y conocimientos con con un gran grupo de profesionales. Participar en diversas actividades académicas y promotoras con nuestras unidades especializadas como la unidad social y de derechos, la unidad de psicología, la unidad de salud y actividad física y la unidad de revisión conceptual vanguardia gerontológica. La cuota de asociado es $5 mensuales y 20 soles para los ciudadanos peruanos. Pues ahora vamos a anunciar los próximos eventos. A ver, veamos por aquí los eventos que vamos a realizar. Ya viene el aniversario de la Central Gerontológica Internacional. Ya vamos a cumplir 12 años y va a haber un evento de 3 días. Es una jornada gerontológica que empieza el día 12 de noviembre. Bien, entonces el sábado 8, primero, el programa gerontológico, Visión Gerontológica, entrevista a la arquitecta Giovanna Herreros desde Perú. Ajá. Y que vamos a hablar sobre los espacios públicos y privados para las personas mayores. Esto será el sábado 8 a las 12.
Y empezando, por eso le digo, la jornada de aniversario, el miércoles 12 de noviembre, jueves 13 y viernes 14. El viernes 14 termina, pues, ¿no? Ahorita vamos a dar los detalles de la actividad justamente del aniversario. En este momento vamos a entrar para ver justamente el tema del aniversario. A ver, bien. Entonces, el primer día, el día 12 de noviembre, que se inicia a las 7 de la noche, contará con la participación de la licenciada Mariela Ackerman y el tema Más años, más aprendizajes, descubrir, crear y reinventarse. Después, a las 19:30, estaremos con el licenciado Juan Campaña y el envejecimiento saludable. Y a las 20 horas, la doctora Karina Rodríguez con Moverse para vivir mejor, el poder de la rehabilitación motriz. Luego, en el segundo día de la jornada, el 13 de noviembre, estaremos con la magíster Luz Zaragoza y con el tema Más allá de los años, reinventar la vida en cada etapa. Luego, la magíster Judith Ávila Salas con heridas silenciosas, adicciones en las personas mayores. Y cerrando el día, el doctor Marco Antonio Cubillo con la nueva longevidad, más años y nuevas formas de vivirlos. Y para terminar la jornada de aniversario, está la conferencia anual de cargo del director Luigi Vidal, que es hacia una nueva cultura gerontológica y el factor crucial de la comunicación. Y contaremos con el panel de la magíster Judith Ávila, el doctor Marco Antonio Cubillo, la doctora Karina Rodríguez y la magíster Luz Zaragoza. Y también vamos a hacer, por supuesto, vamos a hacer reconocimientos, vamos a hacer agradecimientos públicos y finalmente nuestro brindis final por el 12 aniversario, el 12 aniversario de la Central Gerontológica Internacional. Ahora sí, ya nos despedimos hasta el siguiente programa.